La mala noticia del día es una buena y una mala. La mala noticia del día es que ya desde el gobierno se hacen cargo de la cantidad de despidos en el Estado y dicen que son 15.000. 15.000 despidos en el Estado y según Adorni, según el vocero presidencial, personas que no eran necesarias. Personas que ya no cumplían ninguna función y que eran un gasto para el Estado, que eran un gasto para el contribuyente y que por ende fueron despedidos, sus contratos no fueron renovados y hoy forman parte de desempleados. Sí, son desempleados. Y algo que me lleva a una pregunta que hizo Mirta Legrand el fin de semana en su programa. ¿Dónde va la gente que fue despedida? Es una buena pregunta. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué está haciendo la gente que fue despedida? Porque no sé si vamos a volver como a fines de los 90, comienzo de los 2000, veíamos en los noticieros, y yo tengo recuerdo de eso, de las inmensas colas de gente buscando empleo. No necesitamos y no queremos volver a eso. Pero de verdad, la pregunta muy interesante la de Mirta, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que es despedida? ¿A dónde va esa gente? Porque encima que la situación ya está complicada, en términos económicos, quedarte sin laburo complica mucho más las cosas. Profundiza mucho más la crisis. Pero en fin, Adorni dijo que, bueno, son personas que no tenían funciones, que eran innecesarias para el Estado y que le sacan esa carga al contribuyente, también cumpliendo ese deseo de reducir el gasto del Estado. Pero le sacan esa carga al contribuyente o esa idea de que le está pagando con sus impuestos un sueldo a un empleado del Estado, pero no es que le sacan la carga de seguir siendo contribuyente. O sea, sigue pagando los mismos impuestos, incluso más e incluso más altos. Sí. O sea que yo también me hago la misma pregunta que Mirta, pero con respecto al dinero de los impuestos. ¿A dónde se va ese dinero de los impuestos si no se va entonces a cubrir estas necesidades que, bueno, capaz que ahora porque es muy reciente no lo estamos notando? Cuando necesitemos tal vez hacer algún trámite, necesitemos asesoramiento en algún organismo público, tal vez lo podamos llegar a sentir. Hace poco me tocó hablar con una persona que estaba haciendo unos trámites de ANSES para cobrar la asignación y bueno, tenía un turno y de repente se fue y se encontró con que ya estaba cerrado y directamente, o sea, no tenés ninguna respuesta. No es que, sí, no, me derivaron allá. No, directamente no tenés ninguna respuesta y lo único que tenés, que ni siquiera sé todavía cuál es el 0800, bueno, ahora Claro, me voy a tenés poner un a número de buscar. teléfono. Tenés un número de teléfono, pero viste lo que es también tener que llamar por teléfono. O sea, no es tan, digamos, no te cubre esa urgencia que vos tenés de necesitar estar hablando con una persona. Vos a una persona cuando tenés enfrente le podés repreguntar, te podés informar mucho mejor. En cambio, cuando estás hablando por teléfono, capaz que si el que te atiende se le canta, te corta el teléfono o no te da la información que necesitas. O sea, es otra cosa distinta, muy distinta. Sí, ayer también los edificios públicos se encontraron con personal de la Policía Federal adentro de esos edificios públicos. Y ayer hablaba con alguien que formó parte de las filas de las fuerzas policiales y me dijo que eso no se debe hacer. Que en todo caso las fuerzas federales deben resguardar el edificio desde afuera y no ser ellos quienes controlan o pasan lista a ver vos sí, vos no. Eso no está bien. Eso no está bien. Ayer veíamos que en los edificios de acá, por ejemplo, en el INACOM. Claro, en el de INACOM. última, el que sí puede ejecutar eso es una fuerza provincial, ¿no? Que lo hemos visto. Es por jurisdicción, justamente le corresponde a la policía de la provincia de Formosa hacerse responsable de eso. Pero escuchamos a Adorni justificando estos 15.000 despidos en el Estado, diciendo que son personal innecesario y que esto responde además al achicamiento del Estado. En principio, efectivamente, el número final ronda los 15.000, las 15.000 personas o los 15.000 contratos que efectivamente no se han renovado. Digamos, venimos hablando de esto en reiteradas oportunidades. No hay mucho más para decir, que simplemente es parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado y personal que no es necesario, que no siga cobrando un ingreso
del Estado que como digo yo siempre, y es bueno repetirlo por más que a ustedes les canse, del otro lado hay un contribuyente que lo paga, ¿no? Tenés un salario y del otro lado, en este caso, bueno, de los trabajos que tal vez no tenían un trabajo muy definido, era simplemente un ingreso que del otro lado está sosteniendo un contribuyente que muchas veces tiene problemas para llegar a fin de mes y no es justo. Con respecto a los ingresos, bueno, lo que sea fuera de la ley tendrán las consecuencias correspondientes en cada caso. Bueno, hablaba de los contribuyentes que tienen que pagar esos salarios y que no llegan a fin de mes, que no llegan a fin de mes por las políticas económicas del gobierno de turno. Claro, no porque tengan que estar pagándole un sueldo. Claro, no es por el aporte que hacen mes a mes con sus impuestos al salario de los trabajadores del Estado, sino que es por política económica. De hecho, muchos trabajadores están endeudados digamos, de no poder pagar eso justamente, ¿no? Lo que tiene que ver con los impuestos y demás, así que no tiene mucha lógica lo que está manifestando Adorni. Y a mí me gustaría saber, bueno, no he visto todavía ningún portal que se haya bajado algún impuesto, que se haya quitado, pero ya que estamos, me gustaría preguntarle a la gente que está escuchando si algún impuesto de algo le han bajado y bueno, y también tener esa información directa, ¿no? Pero bueno, me gustaría saberlo, así que si lo pueden dejar, nos pueden comentar por ahí en YouTube o nos pueden mandar un mensajito, estaría bárbaro. Y otra cosa también que hacía mención a Adorni tiene que ver con estas protestas que están llevando adelante los empleados públicos, los que ya han sido despedidos también, y bueno, los que no, que están apoyando a los que han sido despedidos. Bueno, hace mención que los que están fuera de la ley, las tomas que se hagan fuera de la ley van a ser obviamente penalizadas, ¿no? Como una fuerte amenaza también. Sí, una amenaza, no es casi, es una amenaza. Directamente es una amenaza. Sí. Porque ayer había una medida de fuerza que fue convocada por ATE, ¿no? Que era un paro nacional, pero toma pacífica de los ministerios o de los organismos, ¿no? Ingresar y estar presente dentro de los ministerios. Las fuerzas federales no lo permitieron, es más, tomaban lista. Y ayer incluso había gente que fue despedida el mismo día en el cual se llevaba adelante esta medida de fuerza. Entonces es incomprensible. La insensibilidad que tiene el gobierno con respecto a los trabajadores del Estado, la verdad que es brutal. Es brutal, no tiene otro calificativo. Además, hoy también hay, y hacía mención a Adorni de esto, hay una medida de CETERA hoy. Hoy hay paro docente, que van a pedir que se restituya el fondo de incentivo docente. También hace paro los docentes universitarios. Y Adorni dijo que se le va a descontar el día de laburo. Bueno, nuevamente la insensibilidad. O sea, no podés protestar siquiera por tu salario, porque el fondo de incentivo docente forma parte del salario del docente, porque te lo descuentan. Los docentes están bajo la línea de pobreza y ni siquiera pueden protestar para que se les mejoren los sueldos. O sea, no otra vez, no tiene lógica. Abogan porque se mejore la calidad de la educación, pero tampoco no le pagan lo que necesitan los docentes. O sea, están cobrando, no sé, menos de 300.000 pesos, cuando la canasta básica ya supera los 700.000. Tal cual. Y Adorni decía ayer, y me quedo con esto, díganme en qué beneficia la educación el paro docente. Y no recuerdo quién lo dijo, pero es una frase que ya siempre, y fue bandera, de que cuando un maestro está protestando también está enseñando, ¿no? Y eso es lo que te queda. Un gobierno que le impide a los docentes reclamar lo que es suyo, que es parte de su salario, el fondo de incentivo docente, que además no reclaman solamente los docentes, sino los propios gobernadores, y encima te dicen, si vos parás te descontamos el día de trabajo. Otro que redobló la apuesta en relación a los trabajadores despedidos en el Estado fue Sturzenegger. El tipo sin cargo en el gobierno, pero que habla en nombre del gobierno. Que dijo que los que fueron despedidos son ñoquis. Escúchenlo a Federico Sturzenegger. Yo diría que acá uno tiene... Obviamente hay un grupo que es ñoquis. Por ejemplo, si vos mirás la ministra Petovelo hace un par de semanas, desarmó una cosa que se llama los centros de cercanía. Sí. No pasó nada, ¿no? Entonces, claro, eso obviamente era todos posiciones para acomodar militantes, ¿no? Como hablábamos hace un minuto. Y por eso, en realidad, bueno, eso se desarmó y se retiran en silencio, ¿no? Entonces, obviamente, una gran cantidad de estas personas son ñoquis.
Hay también muchas personas acá que seguramente son trabajadores reales, que trabajan, que dirán por qué me toca a mí, yo cumplo con mi función, etcétera. Entonces eso es un poco más doloroso, pero también lo que hay que entender es que el Estado, y vos lo mostraste en un gráfico, o sea, se ha sobredimensionado de una manera increíble. Y esa sobredimensión, esto me parece que es el punto central que hay que enfatizar, no es gratis. Bueno, un poquitito de humanidad tuvo cuando se refirió a los que por ahí los que trabajan, ¿viste? Y bueno, te genera un dolor. Claro, lástima. Bueno, ayer había circulando un video de una persona que trabajaba, creo que en el INADI, que estaba a punto de jubilarse, no sé si lo vieron, que fue despedida, no sé si lo vieron ustedes, chicos. Bueno, que estuvo recorriendo diferentes plataformas digitales. Pero habla de ñoquis. Bueno, el rótulo ñoqui para el que es despedido del Estado es algo que forma parte del léxico del gobierno nacional. De alguna forma lo tienen que tildar de algo para que se justifique el despido. Y se celebran, y además lo celebran. Celebran el despido de trabajadores que, insisto, y vuelvo a la pregunta de Mirta Legrand, nadie sabe a dónde van a parar o qué van a hacer. Entonces es el gran interrogante. Y para mí el primer gran ñoqui que tiene el gobierno nacional es el ministro de Salud, discúlpenme. Pero el chabón no es capaz de garantizar que haya repelentes en las góndolas de farmacias y supermercados. Ayer lo escuchaba, dijo, hay un problema de oferta y demanda, que se va a resolver, escuchen, dentro de 3 semanas. O sea, dentro de 3 semanas termina la medición de los números de dengue por esta temporada. Claro, aparte, a ver, ahora estamos en un problema con el dengue, ¿no? Dentro de 3 semanas, no sé qué va a pasar. Y dentro de 3 semanas vamos a tener muchos más casos y muchos más muertos. Y se ve que sí, si no tenemos para cuidarnos hoy. Y solamente son 2 provincias en toda la Argentina, Formosa y provincia de Buenos Aires, que están fabricando repelente. Y decía Mario Russo en esta nota que le dio a Telefe que se está fabricando repelente a todo lo que da. Claro, A todo lo que da. vi una noticia también de Tucumán que también la gente se hizo viral en TikTok. Mira, se hizo viral en TikTok, ¿viste? Como que no tenés mucho para chequear ahí. Pero bueno, la gente ante la desesperación, aparte que Tucumán también tiene una cantidad de casos bastante importante, están preparando repelentes caseros con el, ¿viste? Con el shampoo Pluswell. Ah, sí, lo vi. Terrible. Lo vi. Como que están ahí, ¿viste? Rebuscándosela para poder zafar un poco, para ver si por lo menos funciona, porque no hay directamente. O sea, y encima lo que hay es carísimo. Es carísimo de verdad. Por eso digo, el principal ñoqui que tiene hoy el gobierno nacional es el ministro de Salud. Bueno, secretario de Salud. Secretario de Salud, Mario Russo, que no puede garantizar que haya repelentes, porque encima hay una empresa que domina el 80% del mercado de repelentes. Una sola empresa maneja el 80% del mercado. Y esa empresa es la que está especulando. Y es mentira que se estaba fabricando repelente a todo dar. No, porque si no habría en las góndolas. Pero no hay. No hay, y si hay, se consigue a precios que son de verdad una locura. Un repelente pagar 15.000 pesos. Un repelente. Parece un chiste. ¿Eso del mercado se regula solo? Evidentemente no existe. No existe. Pero volviendo a la noticia de los trabajadores despedidos, siento que en este momento los trabajadores se sienten como en un estado de huerfandad. Porque si bien ayer se realizó una medida de fuerza de ATE, que ATE es el que quizás se está moviendo mucho más, UPCN no se está moviendo, la CGT, ayer se reunió la CGT, puede haber un paro el 1 de mayo, pero no lo confirmaron, sino que se van a reunir nuevamente el 11 de abril para definir la fecha del paro. O sea, se reunieron ayer para definir la fecha de la próxima reunión, no para definir la fecha del paro. Según Héctor Daer, miembro de la CGT, necesitan tener el texto de la ley de bases para ver si van o no a un paro. Y la verdad que lo que está sucediendo en el país ya es motivo suficiente para un paro. Te juro. ¿Qué más tienen que esperar? ¿Qué esperas encontrar en la ley de bases? ¿Algo distinto? No va a haber. No va a haber algo distinto en la ley de bases. Si no leíste la primera, bueno, ya está, ya fue. ¿Entendés? Entonces, tenés que imaginarte que es una igual a esa, pero más reducida, ¿viste? Con
con menos artículos, pero es lo mismo prácticamente. Por eso digo, la CGT más quedada y más cagona de la historia, que se reunió ayer para poner fecha para reunirse de vuelta, el 11. ¿Por qué no mañana? ¿O por qué no hoy? La urgencia ¿Por es qué el ahora. 11? No entiendo. Y su justificativo es que tenemos que tener en el medio la lectura de la ley de base que va a mandar el gobierno nacional. Y la verdad que no es excusa suficiente. Y en el medio los trabajadores en una situación de huerfandad porque no tienen contención por parte de quienes defienden a los trabajadores y además de la oposición política al gobierno nacional que está como dormida todavía. O no sé qué hace. Porque si no discuten en el Congreso, tampoco están haciendo otras cosas. Llámese diputados, llámese senadores. Parece ser que solamente... Se están tomando las vacaciones que no se tomaron en enero y Claro, por febrero las porque extraordinarias. Pero los trabajadores necesitan representatividad y eso es lo que no están teniendo hoy. No los representa la dirigencia sindical, no los representa la oposición, llámese Unión por la Patria, llámese izquierda, llámese como sea. No sienten que lo están representando o que lo están defendiendo siquiera. La situación es delicada y además los despidos en el Estado son celebrados por el gobierno nacional. Una locura.